Muy buenas familia, ¿cómo estamos? Un abrazo a todos. En el vídeo de hoy os quiero hablar sobre el proceso oncológico desde la medicina tradicional china. Me gustaría explicar en qué consiste la oncología, ¿no?, desde el concepto de la medicina oriental. Pues podríamos decir de alguna manera que ya existe la profesión de oncología, y los oncólogos, como todos sabéis, son médicos especialistas en el tratamiento del proceso oncológico, cáncer. Existen varias técnicas, varias terapias. A lo largo de la historia se han ido desarrollando y perfeccionando. Tenemos desde la cirugía, que todos conocéis, la quimioterapia, la radioterapia y por supuesto últimamente las terapias químicas ya mucho más específicas, las terapias dirigidas y posteriormente y últimamente, ¿no?, las terapias de inmunoterapia, ¿no?, los famosos inhibidores de puntos de control, los famosos tratamientos de las famosas CAR-T. Es decir, la oncología ha evolucionado muchísimo, ¿no?, a lo largo de los últimos años. Podríamos decir incluso que la esperanza de vida está teniendo grandes resultados. Estamos viendo que hay ciertos tipos de tumores que la mejora ha sido espectacular. Sin embargo, hay otros tipos de tumores que no está teniendo esa efectividad. Y de alguna manera todo esto nos va dando una información y nos va apasionando, ¿no?, todos los que investigamos o trabajamos, ¿no?, en el mundo, por lo menos yo, en el mundo de la medicina oriental, sobre todo a nivel teórico, ¿no? La pregunta obvia sería, ¿qué puede aportar, ¿no?, la acupuntura a la oncología, ¿no? Y bueno, en este sentido a mí me gustaría también explicar cuáles son las teorías, ¿no?, que la medicina oriental puede empezar a aplicar y puede empezar de alguna manera a aportar a la medicina occidental. Por lo general, cuando hablamos de oncología en acupuntura, muchas veces hablamos de los tratamientos de la acupuntura para el manejo de las náuseas, la acupuntura para el manejo del dolor, de la fatiga, de la sarcolepsia, de la caquepsia. Y luego también hay algunos estudios que hablan de la efectividad de la acupuntura, ya no solamente en el manejo de los efectos colaterales de la quimioterapia, radioterapia, cirugía, sino también hay algunos estudios más tímidos que nos van hablando de también la capacidad de que la acupuntura puede ayudarnos en el manejo también por el objetivo de también curar al paciente, no solamente intentar paliar los efectos colaterales de la quimioterapia, la radioterapia, sino intentar también tener un tratamiento intentar resolver el caso, ¿no? Curar es una palabra muy complicada en un contexto tan complejo como es la oncología. Sin embargo, sí que me gustaría... Voy a andar, ¿vale? Voy a andar porque estoy paseando y bueno, como no puedo estar quieto, pues me apetecía hablar un poquito de la oncología, pero de paso camino, ¿verdad? No espero que os moleste, pero bueno. Entonces lo que os estaba comentando es que me gustaría en este vídeo explicar cuáles son las bases de la acupuntura oncológica y cuáles son los desarrollos teóricos que estamos experimentando. En primer lugar, para la medicina oriental, el cáncer también estaría dentro de unas de las patologías más complicadas, ¿no?, a las cuales nos podemos enfrentar. Cuando hablamos de cáncer, por lo general estamos hablando de un bloqueo de Qi, de Xue y de Tan. Y aquí me gustaría un poquito explicar estas tres variables para que las personas que me están escuchando entiendan el fundamento teórico de la acupuntura oncológica. Cuando hablamos de Qi, bloqueo de Qi, el concepto del Qi es un concepto muy complejo dentro de la medicina oriental. Yo quiero que si hay algún oncólogo que nos está escuchando, tenga un poquito de paciencia y entienda que cuando hablamos de Qi, no estamos hablando de energía, una energía sutil, una energía misteriosa, no.
Estamos hablando de un concepto muy profundo dentro de la biología evolutiva. Estamos hablando de la vida. La vida es un fenómeno que emerge, ¿no? Es un fenómeno que emerge dentro de lo que serían las sustancias orgánicas hace millones de años en el planeta Tierra. Nosotros sabemos que la vida apareció de una manera misteriosa, ¿vale? Y generó que esas sustancias orgánicas se fueran ordenando, se fueran complejizando, generaran la membrana, los orgánulos y formaran esas primeras protobacterias, esas células eucariotas, luego las procariotas, que son las células que tenemos nosotros, se fueron ordenando, formando sistemas. De alguna manera la vida es esa autoorganización, esa autopoiesis y esa forma de acumular información dentro del núcleo en moléculas de ADN. Porque la vida al final es información, ¿verdad? Y una de las cosas más importantes de la vida es que, aparte de ser información, también es pulsación, ¿no? Todo lo que está vivo pulsa. Y como todo lo que está vivo pulsa, podríamos decir que una de las características del chi es la pulsación y la información. Por lo tanto, todo lo que está vivo tiene información, tiene un código y, por supuesto, el código de la vida es el ADN, las bases nitrogenadas. Esas bases nitrogenadas se ordenan formando un código que conocemos como ADN y los genes, ¿verdad? Y la oncología, como todos sabéis, es una enfermedad del ADN, porque existen mutaciones, por eso, por lo menos eso dice la teoría mutacional, la teoría de la mutación somática, ¿no? Entonces, por aquí vamos por el mismo camino. Por lo tanto, el chi es información y es pulsación. La pulsación es la fuerza que hace que lo que está vivo tenga una fuerza de vida. Esa fuerza de vida es lo que hace que estemos vivos y no es algo misterioso, no es un espíritu, sino simplemente es la fuerza que se transmite de organismo en organismo, porque toda célula, como todos ustedes saben, vienen de otra célula. Y nosotros somos millones de células, pero siempre hemos venido de una célula primogénita, ¿no? El espermatozoide y el óvulo, formando el cigoto, el embrión. Y a partir de ahí, el feto, ¿no? Pues es muy interesante que entendamos que cuando hablamos de bloqueo de chi, hemos dicho que el cáncer era un bloqueo de chi, Xue y Tan. Cuando hablamos de bloqueo de chi, hablamos de que hay una perturbación en esa pulsión, ¿no? Cuando añadimos el término Xue, cuando hablamos de Xue, estamos hablando de tejido, estamos hablando de sustancia, estamos hablando de materia. Porque tenemos que recordar que el chi y la Xue fluyen por los canales. Los canales, en medicina china, serían los meridianos que seguramente ustedes conocen, pero que los meridianos, en el capítulo 10 de uno de los libros más interesantes de la tradición oriental, que es el Lin Shu, nos habla que los canales están formados por los vasos sanguíneos, ¿vale? Arterias, venas, también por el sistema nervioso, también por el sistema linfático. Pero es muy interesante porque en los chinos decían, los ancestros decían, que el chi y la xue fluían por los canales. En este sentido, nosotros sí que sabemos que cuando hay un estancamiento de chi, que es la fuerza que imprime pulsación a las arterias y a las venas, gracias al corazón, evidentemente, ahí es donde se va a producir un bloqueo. Este bloqueo, este estancamiento de chi xue, podríamos entenderlo en biología moderna como un proceso de inflamación. Una inflamación que puede cronificarse y ser una inflamación crónica de bajo perfil, etc. Esa inflamación crónica de bajo perfil es necesaria para que se manifieste el cáncer, pero por sí misma no es el cáncer. Para que se produzca el cáncer tiene que añadirse otro concepto que es el TAN. El TAN, cuando estamos hablando en oncología, estaríamos hablando sobre todo de la teoría mutacional. Es decir, tiene que existir, aparte de ese proceso inflamatorio, de ese terreno, de ese microambiente facilitador, por supuesto, de estas mutaciones, tiene que existir en sí las mutaciones y un terreno que exija a las células
a adaptarse a ese terreno, vamos a llamarlo ácido, inflamatorio, etcétera. Entonces la medicina china nos habla de esa triada de una forma muy profunda y muy espectacular. Y evidentemente yo no puedo explicarlo caminando por este hermoso país. Mira. ¿Veis ahí? Parece que esté en Brasil, ¿verdad? Pero no es Brasil. A ver, no sé si puedo cambiar la pantalla. No puedo cambiarla. Bueno, quería ampliar para que vierais el dios este que hay aquí. Entonces es importante que entendáis que el cáncer es algo muy, muy complejo. La medicina china sí que incluye todas las mismas teorías de la medicina occidental. Esto me gustaría a mí dejarlo claro. Ahora, ¿qué puede hacer la acupuntura, verdad? ¿Qué puede hacer un acupuntor para curar, no? Vamos a decir, para mejorar la calidad del paciente. Evidentemente, con la acupuntura nosotros no podemos quitar las mutaciones. Es decir, nosotros sabemos que, según las teorías convencionales, el cáncer tiene que ver con una mutación somática. Esta puede ser por factores patógenos químicos, físicos, víricos y también, por microorganismos, y también podemos heredarlo, es decir, podemos heredar esas mutaciones. Y luego, a lo largo del tiempo, también vamos acumulando daño, simplemente por el hecho de vivir, ¿verdad? Porque el cáncer es una enfermedad de la vejez, también tenemos que tener claro eso. Cuando más mayores somos, más daño vamos acumulando. Y esto al final va a ir produciendo también este tipo de fenómenos. Aquí tenemos, supongo que serán estatuas para COVID, supongo. Verán con máscara. Así que será algún bonito, una escultura a los héroes de la pandemia. Interesante. Entonces, lo que yo os quería comentar es que la acupuntura oncológica, me voy a sentar. La acupuntura oncológica lo que busca, evidentemente, es qué podemos hacer nosotros como medidas terapéuticas para un paciente oncológico. Lo primero que tenemos que saber es a no interferir con los tratamientos occidentales. Es decir, lo más importante es que nuestra acción terapéutica no sea una interferencia con los tratamientos oncológicos, la quimioterapia, ¿no? Por ejemplo, o incluso la radioterapia. Eso tenemos que comprenderlo y muy bien. Tenemos que saber cuáles son los tratamientos quimioterapéuticos, cuáles son sus efectos colaterales. Por ejemplo, comprender los tratamientos hormonales, ¿no? Los tratamientos que tienen que ver con la parte hormonal, por ejemplo, los tumores de mama, los tumores de próstata, cuáles son los tratamientos que se van a implementar, ¿vale? Para vamos a decir, poder frenar la proliferación vinculada a las hormonas que actúan como factores de crecimiento. Y tenemos que comprender eso para no, vamos a decir, hacer una acupuntura precisamente para estimular esos factores de crecimiento, ¿no? Esas hormonas. Todo esto es muy importante. Entonces, lo que quiero que comprendáis es que nosotros no vamos a poder eliminar esas mutaciones, pero sí que tenemos que saber dos cosas muy interesantes en oncología. La primera es que nosotros tenemos un sistema inmunitario, ¿vale? Y que nuestro sistema inmunitario está capacitado para poder localizar y destruir las células tumorales. También es importante entender que las células tumorales son muy inteligentes y pueden incluso camuflarse de la respuesta inmunitaria. Por lo tanto, dependiendo de la gravedad, dependiendo del tipo de tumor, si es metástasis, si no es metástasis, ¿vale? Si es un tumor que ya ha generado esa metástasis, entonces esto es más fácil o más difícil.
¿Qué quiero decir? Pues que hay ciertos tipos de tumores que, aunque yo estimule la respuesta inmunitaria, esta va a ser ineficaz precisamente por la capacidad de inmunoinvasión, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto tenemos que comprenderlo, ¿vale? Entonces, partiendo de esta base, nosotros en inmunopuntura, en acupuntura oncológica, sabemos qué puntos de acupuntura pueden estimular ciertos tipos de células que tienen capacidad citotóxica, que tienen capacidad de atacar a las células tumorales. Estaríamos hablando de células como las natural killer o también los linfocitos T, por ejemplo, los linfocitos T con capacidad citotóxica, ¿no? Porque dentro de los linfocitos T hay muchos tipos de linfocito T, los CD4, los CD8, ¿no? A nosotros buscaríamos una activación de los CD8, pero también tenemos que entender la función de los macrófagos, tenemos que entender la función de los neutrófilos, tenemos que entender que a veces incluso algunas células inmunitarias pueden actuar a favor del cáncer. Es decir, el cáncer puede utilizar nuestro propio sistema inmunitario para su beneficio, ¿ok? ¿Y esto cómo lo hace? Pues porque secuestra células y puede generar un fenotipo inflamatorio para beneficiarse él mismo. Bueno, ¿qué quiero decir? Quiero decir que hay ciertos momentos donde la acupuntura puede ser una herramienta muy eficaz para la localización y para la destrucción de esas células tumorales. Y eso es increíblemente positivo para los pacientes que están en una fase, sobre todo inicial, al principio o más. Más porque cuando ya hay metástasis, el problema ya es más grande, ya necesitamos otro tipo de herramientas. Entonces, fijaros, por un lado, podemos hacer esas intervenciones. Por otro lado, muchos tratamientos oncológicos buscan reacciones inmunitarias como la inmunoterapia, pero la inmunoterapia también puede generar reacciones hiperexageradas, ¿no? Hiperreactividad inmunitaria. Nosotros podemos utilizar, junto con la inmunoterapia, técnicas para modular la hiperreacción inmunitaria. Por lo tanto, esto es, imaginaros, ¿no? ¿Qué posibilidades nos abre, ¿no? Por otro lado, con la acupuntura podemos regular el terreno inflamatorio que sirve como terreno procancerígeno. Por lo tanto, nosotros no es que vayamos a curar el cáncer, pero podemos rehabilitar todo el terreno para que las células inmunitarias puedan ser mucho más eficaces. De alguna manera, la única forma que tiene nuestro cuerpo de eliminar el cáncer al 100% es a través de la respuesta inmunitaria. De hecho, hay muchas teorías en oncología que hablan de la resolución espontánea del cáncer. Y todos los oncólogos saben que esto es debido a un fenómeno inmunitario. Es decir, hay pacientes que por algún motivo, que ya se conoce, su sistema inmunitario puede eliminar de golpe, de un día para otro, tumores muy agresivos, ¿no? Y me encantaría explicaros algunas cosas de esto, ¿no? ¿Qué ha pasado con el COVID? Estamos aquí con el COVID. Pues con el COVID han habido pacientes que se han infectado de COVID, pero que también tenían cáncer y se han curado en tiempo récord de su cáncer. Curado, desaparecido. Y esto tiene que ver con una estimulación inmunitaria, una especie de... El virus activó la respuesta inmunitaria y la respuesta inmunitaria, una vez activadas, hizo un cruzamiento inmunitario y eliminó las células tumorales. Esto ya lo decía Colleen, ¿vale? Con los famosos sueros de Colleen a principios del siglo pasado. Pero es un fenómeno que nosotros podemos estimular con la acupuntura. Por supuesto, no estoy diciendo que con la acupuntura podamos hacer revertir de forma espontánea los tumores. Eso, no estoy diciendo eso. Pero lo que sí que estoy diciendo es que con la acupuntura sí que podemos fomentar la capacidad inmunitaria de nuestro cuerpo para que luche contra el cáncer. Por otro lado, lo que estoy diciendo también es que la acupuntura puede revertir el terreno inflamatorio, y esto es muy interesante para... vamos a decir, evitar que el cáncer crezca. Además, os voy a contar una cosa que a lo mejor puede resultar extraña. La mayoría de los tratamientos, la mayoría de las explicaciones en oncología tienen la base teórica de que el cáncer tiene que ver con una enfermedad de mutación somática. ¿Y qué pasaría si esto no fuera exactamente así?
imaginaros, ¿no? Toda la investigación que se hace en oncología tiene que ver o presupone que el cáncer al final es una mutación que tiene que ver con varios genes. Genes protoncogenes, genes supresores de tumor, genes que tienen que ver con la, vamos a decir, la capacidad de reparación del ADN. Y es verdad, yo no estoy diciendo que sea mentira. Pero ¿y si no fuera la causa, la raíz? Es decir, si resulta que nosotros tenemos programas genéticos que inducen a la célula a comportamientos tumorales, es decir, activación fenotípica de programas ancestrales. Esto es una teoría muy interesante en la cual se postula que nuestras células se comportan, las células tumorales, tienen un comportamiento arcaico, atávico, tienen un comportamiento similar a las bacterias, crecen de forma desmedida, se reproducen de forma desmedida, son inmortales, ¿vale? Tenemos que pensar que las bacterias se dividen, ¿no? Y cuando se dividen, es decir, yo, si me divido ahora mismo en 2 Pablos, pues, ¿quién de los 2 Pablos es el Pablo original, verdad? Y si esos 2 Pablos se dividen en 2 Pablos más, ya tenemos, 2 y 2, 4, y si me voy dividiendo, al final de un día puedo, como una bacteria, puedo tener 10.000 Pablos, pero todos los Pablos vienen del mismo Pablo, es el Pablo. No. Por lo tanto, aunque mueran 20.000 bacterias, las que sobreviven siguen siendo Pablo, con lo cual las bacterias son inmortales en ese sentido, ¿no? Las células tumorales, de alguna manera, adquieren comportamientos bacterianos, no son bacterias, no mal entiendan, pero tienen comportamientos fenotípicos muy similares a los comportamientos fenotípicos que tienen las bacterias. Esas teorías se llaman teorías de evolución retrógrada o teoría evolutiva del cáncer. También hay una teoría atávica, aunque el atavismo y el evolucionismo tienen algunos puntos diferentes, pero muy parecidos, hay algunos matices diferentes, pero lo que yo quiero que entendáis es que lo que estamos diciendo es que podríamos estar enfocando mal el tratamiento. Podríamos pensar que ciertos entornos celulares, es decir, entornos inflamatorios, entornos estresantes, pueden hacer que las células expresen fenotipos atávicos. Y esto, de alguna manera, puede provocar el comportamiento aberrante de las células tumorales y que no sea única y exclusivamente debido a las mutaciones, porque además, sorprendentemente, las mutaciones, esto necesitaría hablar mucho sobre esto, pero lo que quiero que sepáis es que las mutaciones pueden ser, hay muchas células que tienen mutaciones tumorales, pero no presentan un fenotipo tumoral. ¿Qué quiere decir esto? ¿Os imagináis que a lo mejor el cáncer no fuera por las mutaciones que sí que existen, sino que fuera o por lo menos tuviera otros mecanismos? Pues esto ya está cada vez más con más evidencia científica. Y lo más importante es que todas estas nuevas teorías sí que podrían ser modificadas con la acupuntura, porque precisamente la acupuntura sí que podría tratar esos procesos inflamatorios crónicos, esos estímulos externos que son los que podrían provocar que el cuerpo, las células, tomaran ese fenotipo tumoral. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy diciendo que haya que cambiar la teoría del cáncer, lo que estoy diciendo es que cada vez hay más teorías y todas esas teorías las podemos entender desde la medicina oriental y podemos incorporarlas, y eso es la acupuntura oncológica, y a eso es a lo que yo me dedico. ¿A qué me dedico yo? A estar investigando todo lo que se va publicando, a ver qué genes son los que expresan esas mutaciones, las terapias últimas, la inmunoterapia. Ver, por ejemplo, que hay estudios que la moxibustión puede fomentar los tratamientos con inmunoterapia de puntos de control como el PD1 y PDL1, incorporarlos a nuestra ciencia. La idea de este vídeo era hablar un poquito de buena mañana mientras paseo por aquí. Estoy en Lisboa
y estamos dando unos cursos de acupuntura integrativa científica. Y esta semana me he quedado porque estamos dando otros cursos aparte, porque el fin de semana estoy en un congreso luso-brasileiro de acupuntura, dando una conferencia de acupuntura integrativa científica. Así que me podéis hacer todas las preguntas que queráis y yo gustosamente os contesto. Si os ha gustado este vídeo, por favor, regaladme un like y compartirlo. Y si no estáis inscritos al canal, pues inscribiros, no cuesta nada. Y así subimos en followers, o como se llamen. Un abrazo, chao, chao.